Seguro que alguna vez vieron una lista en internet que decía algo así. Si tu apellido aparece aquí, puedes tener origen judío. Y ahí aparecen apellidos como García, Pérez, Rodríguez, López, Sánchez, Guzmán, Castro, Espinosa, Cardoso, Enríquez, Pereira, Mendoza. La lista es inmensa. Y entonces, mucha gente se pregunta, ¿quizás mi apellido es judío? ¿Significa eso que desciendo de judíos sefardíes? ¿Mi familia fue quizás conversa? ¿Hay una historia escondida que nadie me contó? La pregunta es fascinante, pero también es peligrosa, porque casi siempre está mal planteada. Un apellido puede abrir una puerta, pero no puede contar toda la historia. Un apellido puede ser una pista, pero no es una prueba de nada. ¿Por qué? Porque un apellido puede haber sido usado por judíos en un contexto determinado, pero eso no convierte a ese apellido en automáticamente un apellido judío. Ese es el gran error de todas esas listas de internet. Confunden apellidos portados por judíos con apellidos judíos. En este vídeo vamos a separar mito de historia. Vamos a ver qué apellidos tienen una conexión judía más directa, cuáles simplemente fueron usados por judíos en determinados países y por qué muchas listas de internet pueden llevarnos a conclusiones precipitadas y equivocadas. Pero antes de responder si García, Pérez, Rodríguez, Guzmán, Castro o Espinosa son apellidos judíos, tenemos que hacer una pregunta mucho más importante. ¿Existen realmente los apellidos judíos? La respuesta más honesta es: depende de qué entendamos por apellido judío. Si por apellido judío entendemos un apellido que solo pueden llevar judíos, entonces la respuesta es que casi no existen apellidos judíos. Muy pocos. Muchos menos de lo que la gente cree. La mayoría de los apellidos que suelen aparecer en listas de apellidos judíos no son judíos en origen. Son apellidos españoles, portugueses, alemanes, polacos, rusos, árabes, turcos, italianos, franceses, que en algún momento de la historia fueron llevados por judíos. Un apellido como García, Pérez, Rodríguez o Guzmán pertenecen al mundo hispánico. Puede haber sido llevado por judíos o por conversos en la época de la Inquisición, pero también por cristianos viejos, campesinos o familias de la nobleza sin ninguna relación con el judaísmo. Apellidos como Goldberg, Rosenberg, Kaniewski, Sheinbaum, Zelensky o Spielberg pertenecen al mundo lingüístico alemán, ruso o polaco. Puede haber sido muy frecuente entre judíos ashkenazim, pero eso no lo convierte automáticamente en un apellido judío. En cambio, con apellidos como Cohen, Levi, Dayan, Sofer, Hazan o Mizrahi, la conexión judía es mucho más directa, porque vienen del hebreo, de funciones comunitarias judías o de categorías internas del propio mundo judío. La clave es esta: un apellido no se convierte en apellido judío solo porque lo hayan llevado judíos. Eso puede sonar evidente, pero es justamente el error que aparece una y otra vez en internet. Pensemos en un ejemplo. Si una persona se apellida Vargas, Manrique o Quijano, nadie duda de que ese apellido nos lleva al mundo español. No significa que sepamos toda la historia de esa familia. No significa que sepamos dónde vivieron sus bisabuelos, ni qué religión tenían, ni qué mezclas hubo en el camino. Pero el apellido, como apellido, pertenece claramente a una tradición histórica vinculada con la península ibérica. Con muchos supuestos apellidos judíos ocurre algo distinto. Pérez no es un apellido judío, es un apellido castellano. Castro no es un apellido judío, es un apellido hispano-portugués. Goldberg no es un apellido judío en su estructura original, es un apellido alemán. Schneider tampoco es judío en origen, significa sastre en alemán. ¿Pudieron llevar los judíos? Sí, muchísimos. ¿Pueden aparecer en familias judías, sefardíes o ashkenazíes? Claro que sí. ¿Eso los convierte automáticamente en apellidos judíos? No. Lo que demuestra es otra cosa: que los judíos vivieron dentro de sociedades concretas, hablaron lenguas concretas, tuvieron documentos civiles concretos y muchas veces llevaron los apellidos del mundo que los rodeaba. Entonces, ¿de dónde sale la idea de que apellidos como García, Pérez, Rodríguez, López,
Sánchez, Guzmán, Castro, Espinosa, Cardoso son apellidos judíos? Una parte del malentendido nace de la historia de España y Portugal. Durante la Edad Media vivieron allí grandes comunidades judías, pero a finales del siglo XV esa historia cambió de forma dramática. En 1492 los reyes católicos ordenaron la expulsión de los judíos de España. Quienes no se convirtieran al cristianismo tenían que abandonar el reino. En Portugal ocurrió algo parecido pocos años después. Muchos judíos se fueron, otros se convirtieron al cristianismo, algunos por convicción, pero la mayoría por presión, miedo o necesidad. A esas personas se las llamó conversos, cristianos nuevos o en algunos casos criptojudíos, cuando mantenían prácticas judías en secreto, de forma clandestina. Y aquí entra en escena la famosa Inquisición. La Inquisición perseguía a quienes, siendo oficialmente cristianos, eran sospechosos de practicar el judaísmo en secreto. Por eso, en sus archivos aparecen muchos nombres y apellidos de personas acusadas de judaizar. Y ahí empieza la confusión moderna. Si en un archivo inquisitorial aparece un Pérez, un García o un Rodríguez acusados de judaizar, eso demuestra que esa persona concreta tuvo una sospecha o vínculo con el judaísmo, pero no demuestra que todos los Pérez, García o Rodríguez sean judíos. Esto es una falacia lógica, una generalización apresurada. Es como decir, conocí a un tipo llamado Pedro que era cardiólogo, por lo tanto, todos los Pedros son cardiólogos. O una vez vi a un uruguayo que no toma mate, por lo tanto, los uruguayos no toman mate. El error está en tomar un caso particular y convertirlo en regla general. En este caso, se convierte la historia documentada de una persona concreta en una conclusión falsa sobre todos los que portan ese mismo apellido. Ahora bien, si la mayoría de los supuestos apellidos judíos no son judíos en origen, ¿hay alguno que sí lo sea? Sí, pero son mucho menos de lo que la gente imagina. Los casos más claros son los apellidos que vienen del hebreo, de funciones religiosas judías o de categorías internas del propio pueblo judío. Por ejemplo, Cohen. Este apellido remite a los Kohanim, el linaje sacerdotal de Israel. En la tradición judía, los Kohanim descienden de Aarón, el hermano de Moisés, y tenían funciones especiales en el tabernáculo y luego en el templo de Jerusalén. Otro ejemplo es Levi, relacionado con la tribu de Leví y con los levitas, que también cumplían funciones religiosas en el mundo bíblico y en el templo de Jerusalén. También tenemos apellidos como Dayan, que significa juez, Sofer, escriba, Hazán, cantor litúrgico, o Mizrahi, que significa oriental, usado para identificar a judíos provenientes de tierras del mundo islámico. Aquí sí estamos ante nombres que nacen dentro del universo judío, de su lengua, de sus instituciones, de su memoria bíblica o de su vida comunitaria. Para entender todo esto hay que recordar algo muy simple. Durante gran parte de la historia, la mayoría de las personas no tuvieron apellidos, y los judíos tampoco. En el mundo judío antiguo y medieval, una persona podía ser identificada de varias maneras. La forma más común era por el nombre propio y el nombre del padre. Por ejemplo, Yoshua bin Nun, Josué, hijo de Nun; David ben Ishai, David, hijo de Ishai; Moshe ben Maimón, Moisés, hijo de Maimón. También se podía identificar a alguien por su lugar de origen. Por eso encontramos nombres como Moshe de León, o fórmulas como Alfasi, que significa de Fez, o toledano, de Toledo. Otra forma era por la función dentro de la comunidad. Cohen, Levi, Dayan, Sofer, Hazán, Rofé, Melamed, es decir, sacerdote, levita, juez, escriba, cantor, médico, maestro. Hay muchas funciones. Esto nos enseña algo clave. El mundo judío no necesitaba un apellido moderno para saber quién era una persona. Los apellidos en general, no los apellidos judíos, sino todos los apellidos que usamos hoy, tanto de judíos como de no judíos, no aparecieron de un día para otro. No hubo un momento exacto en el que toda la humanidad decidió empezar a tener apellidos. Fue un proceso largo, desigual y muy relacionado con la administración, los impuestos, la propiedad, los documentos legales y la vida urbana. En Europa, muchos apellidos comenzaron a fijarse durante la Edad Media. Primero entre nobles, comerciantes, propietarios, funcionarios y habitantes de ciudades. Después, poco a poco,
se extendieron a los campesinos y al resto de la sociedad. ¿Pero por qué hacía falta un apellido? Porque ya no alcanzaba con decir Juan, el hijo de Pedro, si en el mismo pueblo había muchos Juanes, muchos Pedros y cada vez más documentos que registrar. Y así nacieron muchos tipos de apellidos. Algunos venían del padre. Pérez, hijo de Pedro. Rodríguez, hijo de Rodrigo. Fernández, hijo de Fernando. Otros venían de un lugar. Navarro, Toledo, Sevilla, Córdoba. Otros de oficios. Herrero, molinero, zapatero. Otros de rasgos personales. Delgado, calvo, rubio. Y ahora viene la pregunta clave. Si los apellidos modernos aparecieron poco a poco en distintas sociedades, ¿cuándo empezaron los judíos a usarlos? La respuesta es, depende de dónde vivían. Los judíos no adoptaron apellidos fijos al mismo tiempo en todo el mundo. Un judío de Toledo, un judío de Fez, un judío de Ámsterdam, un judío de Viena y un judío de Cracovia no vivían bajo las mismas leyes, ni hablaban las mismas lenguas, ni tenían la misma relación con el Estado. En el mundo sefardí, muchas familias judías ya usaban nombres familiares relativamente estables antes de la expulsión de España. Por eso conocemos linajes como Abravanel, Abulafia, Benveniste, Crescas, Ibn Ezra, Ibn Gabirol, Alfasi o Toledano. Pero incluso ahí hay que tener cuidado. Algunos funcionaban como apellidos familiares, pero otros como referencia al padre, al lugar, al linaje o al entorno cultural, árabe o hispánico. En cambio, en buena parte del mundo ashkenazí, los apellidos fijos se generalizaron mucho más tarde. Durante siglos, muchos judíos siguieron identificándose como hijo de o de tal ciudad. Solo con los estados modernos, especialmente entre los siglos XVIII y XIX, muchos gobiernos europeos obligaron a los judíos a adoptar apellidos hereditarios para fines civiles, fiscales, militares o administrativos. Por eso, muchos apellidos judíos modernos no nacen en la sinagoga, sino en una oficina del Estado. Volvamos ahora al mundo sefardí. Cuando hablamos de sefardíes, hablamos de los judíos vinculados históricamente a Sefarad, es decir, a España y Portugal. Durante siglos, los judíos vivieron allí, hablaron las lenguas del entorno, participaron en la vida económica, intelectual y urbana, y también desarrollaron sus propias redes familiares y comunitarias. Por eso encontramos apellidos como Toledano, Cordovero, Abravanel, Abulafia, Benveniste, Cardoso, Pereira, Castro, Pinto, Méndez o Espinosa asociados a familias judías o conversas. Pero aquí hay que dejar claro lo que dijimos al inicio, que un apellido haya sido llevado por sefardíes no significa que ese apellido sea judío. Cardoso, Pereira, Castro, Espinosa o Pinto son apellidos que pertenecen al mundo ibérico. Quizás algunos de sus portadores son o fueron judíos, pero la mayoría no. Después de la expulsión de 1492, algunos judíos conservaron esos apellidos en el exilio, en Marruecos, Salónica, Estambul, Ámsterdam o Jerusalén. Por eso el apellido puede ser una pista, pero la prueba real está en el recorrido familiar. Y lo mismo ocurre en el mundo ashkenazí. Cuando hablamos de Ashkenazim, hablamos de los judíos que vivieron durante siglos en Europa Central y Oriental, las tierras alemanas, Polonia, Lituania, Ucrania, Rusia, Hungría, Austria y otras regiones cercanas. Muchos de sus apellidos suenan judíos porque los hemos escuchado en familias judías, en rabinos, escritores, científicos, artistas o sobrevivientes del Holocausto. Pero si miramos el origen lingüístico, vemos otra cosa. Goldberg significa montaña de oro en alemán. Rosenberg significa montaña de rosas. Schneider significa sastre. Kaufmann significa comerciante. Weiss significa blanco. Schwarz significa negro. Berliner significa de Berlín. Wiener significa de Viena. ¿Fueron apellidos llevados por muchos judíos? Claro que sí. ¿Aparecen constantemente en la historia de los judíos de Ashkenaz? Por supuesto. ¿Esto los convierte en apellidos judíos? No. Lo que vemos aquí es exactamente la misma lógica. Judíos que viven dentro de sociedades concretas, que hablan lenguas concretas y que cuando van a registrarse son registrados por administraciones concretas. En muchos casos, estos apellidos se fijaron por exigencias del Estado moderno,
Por eso, una parte enorme de los apellidos de origen ashkenazí no nace de la Biblia ni del hebreo, sino del alemán, del polaco, del ruso y de la burocracia europea. Pero mientras los judíos recibían esos apellidos, también muchos no judíos recibían apellidos similares o incluso idénticos. En muchos apellidos latinoamericanos existe un interés enorme por los apellidos sefardíes. Mucha gente busca su apellido en internet y encuentra listas donde aparecen García, Pérez, Rodríguez, López, Sánchez, Núñez, Enríquez, Pereira, Castro, Espinosa, Cardoso. Y entonces surge la pregunta, ¿mi familia viene de judíos conversos? La posibilidad existe. En algunos casos sí ocurrió. Hubo conversos que llegaron a América. Hubo familias vigiladas por la Inquisición y hubo personas acusadas de judaizar en México, en Perú, en Colombia, en Brasil y en otros territorios. Pero el problema es convertir esa posibilidad en una conclusión automática. Que un apellido aparezca en un expediente inquisitorial no significa que el apellido sea judío. Significa que una persona concreta, con ese apellido, en una ciudad concreta, en un siglo concreto, fue investigada o acusada por una razón concreta. Además, muchos de esos apellidos eran muy comunes en el mundo ibérico. Los podían llevar conversos, cristianos viejos, funcionarios, comerciantes, militares, campesinos o familias sin ningún vínculo con el judaísmo. Una lista de apellidos en internet no puede jamás reemplazar a la investigación histórica. Un apellido puede despertar una pregunta, pero solo los documentos, la genealogía y el contexto pueden empezar a responderla. Entonces, si el apellido no alcanza, ¿cómo se investiga seriamente un posible origen judío? El primer paso es cambiar la pregunta. No hay que empezar preguntando si mi apellido es judío. Hay que empezar preguntando qué sé realmente de mi familia. El apellido puede ser una pista, pero nunca debe ser la prueba principal. Mucho más importante es saber de qué ciudad venía la familia, en qué época vivió, con quiénes se casaban, qué oficios tenían, qué documentos dejaron y qué memoria se conservó en casa. Hay que buscar registros civiles, partidas de nacimiento, matrimonio y defunción, documentos parroquiales, archivos notariales, testamentos, procesos inquisitoriales, registros migratorios y, cuando existen, archivos de comunidades judías. También hay que prestar atención a los patrones familiares, nombres que se repiten, matrimonios dentro de ciertos grupos, mudanzas extrañas, silencios familiares, costumbres o relatos transmitidos de generación en generación. Pero incluso todo eso debe analizarse con cuidado. Una costumbre familiar no prueba automáticamente vínculo con el judaísmo. Un apellido tampoco. Y un resultado de ADN, si bien ayuda a rastrear el origen étnico, tampoco define por sí sola la identidad judía. La investigación tiene que funcionar como un rompecabezas. Solo cuando varias piezas encajan podemos empezar a hablar quizás de una hipótesis histórica razonable. Pongamos un ejemplo imaginario. Una persona se apellida, por ejemplo, Arboleda, y quiere saber si su familia pudo tener alguna conexión judía. Si empieza solo por el apellido, probablemente no encuentre una prueba clara. Arboleda no es un apellido judío, es un apellido hispánico. Puede haber sido llevado por judíos o conversos, como muchos otros, pero eso no demuestra absolutamente nada. Entonces, esa persona sube una capa. Ya no mira solo el apellido, mira la zona geográfica. Descubre que su familia viene de una región concreta de Colombia, y ahí investiga si en esa zona hubo presencia de cristianos nuevos, conversos, comerciantes portugueses, procesos inquisitoriales o redes familiares sospechadas de judaizar. Después, sube otra capa. Encuentra un documento antiguo, donde aparece un antepasado o alguien de la misma familia, vinculado a un proceso de la Inquisición. Esto ya no es una simple lista de internet, es una pista documental. Luego, sube otra capa más. Recuerda que sus abuelos tenían ciertas costumbres familiares extrañas, formas particulares de encender velas, evitar ciertos alimentos, limpiar la casa de una manera ritualizada los viernes, guardar silencio sobre el origen familiar o repetir nombres antiguos sin saber por qué. Cada elemento aislado puede ser débil, pero juntos empiezan a formar
un rompecabezas. Este es el método correcto. Apellidos, lugar, documentos, memoria familiar y contexto histórico. Entonces, volvamos a la pregunta inicial. ¿Existen los apellidos judíos? La respuesta es sí, pero son muchos menos de lo que la gente cree. Existen apellidos con una conexión judía muy directa, como Cohen, Levi, Dayan, Sofer, Hazán o Mizrahi. Apellidos que vienen del hebreo, de funciones religiosas, de linajes bíblicos o de categorías internas del mundo judío. Pero la mayoría de los apellidos que la gente llama judíos no son judíos en realidad. Son apellidos españoles, portugueses, alemanes, polacos, rusos, árabes, turcos o italianos que fueron llevados por judíos en determinados lugares y momentos de la historia. Y eso no los hace menos interesantes. Al contrario, para mí, los vuelve mucho más interesantes, porque nos obligan a mirar la historia real. Migraciones, expulsiones, conversiones, archivos, lenguas, comunidades, silencios familiares y memorias perdidas. Por eso, la pregunta correcta no es si mi apellido es judío. La pregunta correcta es, ¿qué historia concreta hay detrás de mi familia? ¿En qué lugar? ¿En qué época? ¿Y con qué documentos? Un apellido puede abrir una puerta, pero solo la historia permite cruzarla.